Maestro, he visto en el índice de este tema que toca estudiar sintaxis. ¿Eso qué es? Eso de la oración, del sujeto, del predicado. Yo es que eso a mí no me gusta. No te preocupes, yo te la voy a explicar. Pero es que te la voy a explicar con Lego. ¿Con Lego, maestro? Sí, venga, siéntate, que te lo voy a contar todo. Vale. Pues bien, vamos a ver primero qué es la oración. Este esquema, id haciéndolo en vuestras casas, ¿vale? Primero, la oración. Vamos a verlo. Hasta ahora, chicos, lo que hemos estudiado en clase ha sido la morfología. ¿Y qué es la morfología? Hemos hecho ejercicios sobre la clase de palabras que nos han ido saliendo. La morfología es el estudio, por tanto, de las clases de palabras. ¿Qué clase de palabras conocemos? Pues me estoy refiriendo a sustantivo, adjetivo, verbo, preposición, etc. Vamos a verlo poco a poco. Hemos visto hasta ahora sustantivos, por un lado. Hemos visto también pronombres. Hemos visto determinantes. Lo voy a poner aquí abreviado. ¿Qué clases de palabras hemos visto también? Hemos visto los adjetivos. Y los verbos. Todas estas 5 clases de palabras forman un grupo dentro de las que hemos visto que se llama grupo de palabras variables. ¿Por qué? Porque tienen morfemas de género, número, tiempo, que puede hacer que varíe el aspecto de la palabra. Yo puedo decir, por ejemplo, un sustantivo que sea silla, lo puedo decir en singular, pero también puedo decir sillas en plural. O también puedo decir chico o chica, todo eso varía. Ahora, hemos visto también otro tipo de palabras, que son las preposiciones. Preposiciones, lo vamos a poner aquí también abreviado. Los adverbios, lo ponemos a continuación. Hemos visto también otro grupo de palabras pequeñitos, que eran las preposiciones, no, las conjunciones. Vamos a poner a continuación. Y vimos también que había unas palabras que eran las interjecciones. Interjecciones. Este grupo de palabras son las palabras invariables. Palabras invariables, que son un grupo cerrado. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, etc. Y nunca varían, no tienen morfema de persona, de número, de modo, de nada. Por tanto, esto es la morfología, estudiar que cada palabra puede ser o un sustantivo, o un pronombre, un determinante, o un adjetivo, o un verbo, dentro de las palabras variables. O puede ser también una preposición, un adverbio, una conjunción o una interjección, dentro del grupo de las palabras invariables. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero, a partir de ya, vamos a estudiar la sintaxis. ¿Y qué hace la sintaxis? Consiste en el estudio ya no de qué clases de palabras hay en cada texto, sino de estudio de cómo se relacionan esas palabras. ¿Para qué? Pues para formar una oración. Es aquí donde entra este tema. Cómo se relacionan entre sí estos 9 tipos de palabras para formar una oración. Ahora,
¿De qué consta una oración? ¿Qué tiene que tener siempre indispensablemente? Pues a partir de aquí viene lo nuevo, vamos a ver que necesitamos identificar dos tipos de elementos. Por un lado, un elemento que vamos a llamar sujeto y otro elemento que vamos a llamar predicado. Una oración siempre tiene un sujeto y un predicado. Y además, indispensablemente, una palabra de estas categorías, que es la del verbo, que encaja en el predicado. Esto es una oración. Una oración es una estructura formada por un sujeto y un predicado y que siempre tiene un verbo. De aquí podemos sacar además una regla, que va a venir muy bien, es que siempre que haya un verbo, hay una oración. Ahora, ¿cómo funciona esta estructura? Vamos a ir poco a poco viendo cómo identificar el sujeto, que es el tema. Para eso vamos a ver primero cómo funciona esta estructura de sujeto y predicado. Pensamos que estas dos estructuras son como dos piezas de Lego, en las que las diversas categorías de palabras, por ejemplo, pronombres, verbos, adjetivos, tienen que encajar en una o en otra. Por ejemplo, yo puedo hacer una oración que sea yo, la pongo aquí en el sujeto, soy tu padre. Esto sería una oración. Yo soy tu padre. Yo está dentro del sujeto porque es quien hace la acción y dentro del predicado estaría el verbo más sus complementos. Soy tu padre. Yo puedo coger esta oración y añadirle cosas o cambiarla. Puedo decir, yo soy tu padre, le pongo un adjetivo guapo. Por ejemplo. O también podría quitar todas estas palabras, este sustantivo fuera, el adjetivo también, y hacer otra oración con otro verbo. Yo veo, le pongo otro sustantivo, pelis, un sustantivo, y chulas, un adjetivo. Y ya tengo aquí otra oración. O también podría quitar pelis chulas dentro del predicado y hacer otra oración que fuese yo veo Star Wars. Sujeto, yo, y veo Star Wars, predicado. Siempre con un verbo como núcleo. Vamos a ver ahora el truco que tenemos que utilizar para encontrar el sujeto. Para decir que un grupo de palabras es sujeto. ¿Cómo se hace? Pues bien, escribid en vuestro cuaderno. Compara las siguientes oraciones. Si yo escribo, por ejemplo, el hombre vende pisos. ¿Cómo podemos saber aquí qué palabras son el sujeto? Aquí, ojo, no guiéis porque pensáis que el sujeto sea las primeras palabras que aparecen. El hombre vende pisos, el hombre es lo primero, por lo tanto el sujeto. No, esto es un error. Lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Vamos a ver, por ejemplo, el hombre vende pisos. Vamos a pensar que esta es la oración. Aquí tenemos un artículo determinante, el hombre, sustantivo, vende, el verbo, y pisos, el siguiente sustantivo. ¿Cómo sé yo cuál es el sujeto? Vamos a hacer un truco. Vamos a cambiar siempre el número del verbo, si está en singular lo ponemos en plural, y si está en plural lo ponemos en singular, para ver cómo queda la oración y qué hay que cambiar para que quede bien. Imaginad, cogemos el verbo vende y lo cambio por un verbo en plural. Y ahora me queda la oración así. El hombre venden pisos. Esto queda rarísimo, ¿verdad? El hombre vende pisos. ¿Qué habría que cambiar para que la oración sonara bien? Estas dos palabras. Si yo cojo, en vez de el hombre, lo cambio por los hombres venden pisos, ahora sí suena bien. Por lo tanto, aquellas palabras que tengo que cambiar
cuando cambia el verbo, son el sujeto. Ese es el sujeto. ¿Vale? El resto es el predicado. Con lo cual ya tengo la oración. Aquí, en el hombre vende pisos, el sujeto es, o era, el hombre. ¿Por qué? Porque es lo que ha cambiado al cambiar el verbo, que es vender. Por lo tanto, vende pisos es el predicado. Aquí le ponemos una S de sujeto. ¿Vale? Ahora en vuestra casa vais a hacer la siguiente. Los pisos son vendidos por el hombre. De nuevo, en vuestra casa, aplicad esta regla. ¿En qué consiste? Cambiad el número del verbo. El verbo, doy la pista, es son vendidos. Y al cambiar el verbo, comprobad qué otras palabras tenéis que cambiar para que la oración quede bien. Esas palabras que tengáis que cambiar son el sujeto. ¿De acuerdo? Bien, ¿lo habéis hecho ya? Fijaos, esta es la solución al ejercicio. En los pisos son vendidos por el hombre, el sujeto es los pisos. ¿Por qué? Porque si yo cojo el verbo que es son vendidos y lo pongo en otro número, en este caso en singular, imaginaos cómo quedaría la frase. Los pisos es vendido por el hombre. Suena fatal. ¿Qué tendría que cambiar en ese caso? El piso es vendido por el hombre. Lo que tengo que cambiar es esto. Por lo tanto, eso sería el sujeto. Vamos a hacer otra para que lo veáis más claro. Por ejemplo, el cristal se ha roto. ¿Cuál es el verbo? ¿Y cuál es cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Primero identificamos el verbo, que es romperse. Vamos a poner ha roto solo, ¿vale? Y ahora pongamos nuestra mente en modo Lego. Imaginemos. Esta es la oración. El cristal, aquí tenemos el determinante, el sustantivo, el pronombre se y ha roto. Aquí tenemos el verbo. Fijaos que el verbo es compuesto porque tiene un auxiliar y un participio, un verbo compuesto. El cristal se ha roto. Truco. Cambiemos el número del verbo. Como hay que cambiar un verbo compuesto que tiene un auxiliar, cambiamos solo el auxiliar. Imaginemos, el cristal se han roto. Aquí suena fatal la frase, la oración. Bien, pues vamos a cambiarla para que suene bien. ¿Qué habría que cambiar? El cristal se han roto. Lo que me dice mi intuición es que es estas dos palabras las que tendría que cambiar. El cristal por los cristales. Y ahora la frase queda así. La oración, mejor dicho. Los cristales se han roto. Estas dos palabras eran las que tenía que cambiar. Por lo tanto, ya podemos decir que en esta oración estas palabras son el sujeto, mientras que el resto, ¿qué va a ser? Pues el predicado. El cristal sujeto y se han roto el predicado. ¿Vale? Pues lo marcamos. Sujeto y predicado. Bueno, ahora vamos a hacer una última oración que entraña un poco más de dificultad. Y aquí donde quiero que veáis claramente lo bien que funciona este truco que os estoy contando para localizar al sujeto. Vamos a escribir esta oración que es me gusta la fruta. De nuevo, ¿qué pasa si recurrir al sentido común y decir, vale, pues el sujeto es lo primero que aparece y el predicado lo segundo? Pues que resulta que está mal. Por lo siguiente, vamos a analizar la oración. De nuevo, poner la mente en modo Lego. Me gusta la fruta. Ponemos un determinante, un pronombre personal, me, un verbo, que gusta,
el artículo determinante la y el sustantivo fruta. El truco, recordemos, tenemos que cambiar el número del verbo. Vamos a pasarlo. Ahora mismo está en singular, vamos a ponerlo en plural. Me gusta la fruta. Me gustan las frutas. ¿Qué palabras tengo que cambiar ahora para que la oración suene bien? Si fuera verdad que el sujeto es lo primero que aparece en la oración, tendría que cambiar el me. ¿Y qué pongo? ¿Cómo pongo me en plural? Es que no existe. Men, mes. Me gustan las frutas. Es que no se puede. Fijaos, lo que hay que cambiar para que suene bien, me gustan las frutas, son estas dos palabras. Tendría que poner en vez de la fruta, me gustan las frutas. Por lo tanto, este es el sujeto, no el me. Por lo tanto, el sujeto en este caso lo tenemos en segundo lugar y en primer lugar tenemos el predicado. No en todas las oraciones tiene que ir primero el sujeto y luego el predicado. Puede ser al revés. La clave para descubrir estas oraciones que son un poquito más complejas para vosotros es siempre en cambiar el número del verbo y ver qué otras palabras tienen que cambiar con él. Vamos a ponerlo ya aquí. Me gusta la fruta. La fruta es el sujeto que aparece detrás o pospuesto y primero viene el predicado. Una vez vistas estas 4 oraciones, vamos a escribir aquí el truco que hemos usado para que ya se os quede para siempre. Truco. ¿Qué hay que hacer? Cambia el verbo de la oración de número y comprueba qué otras palabras tienes que cambiar para que la oración tenga sentido. ¿Vale? Este es el truco. ¿Qué pasa? ¿Por qué funciona este truco? Porque esto es ya lo último, que quiero que se os quede grabado en la cabeza, que es que cuando se cambia el número del verbo, también cambia el sujeto y eso nos permite identificarlo, porque entre sujeto y predicado hay una cosa que se llama concordancia. El sujeto y el verbo de la oración concuerdan, de tal manera que si cambio uno, cambia el otro. Este truco se llama en realidad ley de la concordancia. Y con eso debéis ya estar listos y listas para hacer los ejercicios que os mando también, ¿vale? ¡Hasta luego!